Hola, hoy vamos a hacer transformaciones en el plano, las preguntas de la 13 a la 18 del examen de bachillerato por madurez del Ministerio de Educación Pública, convocatoria 1 del 2022. Antes de pasar a las preguntas del examen, vamos a recordar la cantidad de ejes de simetría que tienen las figuras tal vez más convencionales que nos suelen preguntar. Por ejemplo, el triángulo equilátero, al ser un polígono regular, tiene exactamente 3 ejes de simetría. En cambio, un triángulo isósceles solamente tiene uno. Y el escaleno no tiene ningún eje de simetría. Eso en triángulos. En cuadriláteros, el cuadrado, al ser un polígono regular, tiene 4 ejes de simetría, la misma cantidad de los lados. Pero el rectángulo solo tiene 2. Lo mismo que el rombo. Y en el caso del romboide, no tiene ejes de simetría. Si nos vamos al trapecio isósceles, por ejemplo, tendría solo uno y el trapecio rectángulo ninguno. En términos generales, los polígonos regulares tienen la misma cantidad de ejes de simetría que sus lados. El triángulo equilátero 3, el cuadrado 4, el pentágono regular tiene 5, el hexágono regular 6 ejes y así con todos los polígonos regulares. Teniendo en cuenta esta información, procedamos a responder las preguntas al respecto. La pregunta 13 y 14 va a responderse con base en la información de este diagrama. En este diagrama, lo primero que hay que identificar es qué tipo de polígono es. Si bien es cierto, parece un rombo, hay que tomar en cuenta que tiene las características de un cuadrado y no necesariamente son lo mismo. Porque al ser un cuadrado, ¿y cómo sabemos que es un cuadrado? Los 4 lados iguales y los 4 ángulos miden 90 grados, entonces es un cuadrado. En este caso tendría 4 ejes de simetría. Sería la opción D. Si lo hubiéramos analizado como solo un rombo por la posición en la que está, no tomamos en cuenta que es un cuadrado por los 4 ángulos rectos, caeríamos en el error de marcar que tiene 2 ejes de simetría, porque esa es la cantidad que tiene un rombo. Pero recordemos, más allá de la posición en la que esté la figura, son las características que tiene la figura. Y en este caso, tenemos certeza de que es un cuadrado. Tomando en cuenta la misma figura y ya sabiendo que tiene 4 ejes de simetría, en la pregunta 14 nos dicen, tomemos en cuenta solo el eje de simetría que sea y igual a 3, que sería esta recta que estoy marcando ahí. Entonces, tomando en cuenta esa recta y solo esa, vamos a considerar si B es homólogo con D. Entonces, B es este punto y D es este. Por lo tanto, esta pregunta es falsa porque B y D no son homólogos. Recordemos que los puntos homólogos vienen siendo algo así como los que se juntarían si yo los doblara la figura por el eje de simetría. Si yo doblo la figura por el eje de simetría, los puntos que se van a unir es C con A. C con A sí son homólogos, pero B con D no. Entonces esta proposición no es verdadera, es falsa. Lo mismo sucede con los lados. Dice que AB, o sea, este lado, es homólogo con AD, o sea, este otro. Con ese eje de simetría, no. Con ese eje de simetría no son homólogos. Si fuera otro eje de simetría, podría que sí, pero en este caso no lo son. Entonces esta también es falsa. Ninguna es verdadera en la pregunta 14. La pregunta 15, pues ya va a resultar bastante sencilla para nosotros, porque dice que la cantidad total de ejes de simetría que se pueden trazar en un triángulo equilátero corresponde a, y sabemos que el triángulo equilátero es un polígono regular, por lo tanto va a tener 3 ejes de simetría porque tiene 3 lados regulares. Las preguntas 16, 17 y 18 se hacen considerando esas figuras que aparecen en la gráfica. La pregunta 16 nos dicen que hay que suponer que la figura 3 se obtiene al aplicarle una traslación a la figura 2. Entonces, nos están diciendo que esta figura 2 se trasladó para convertirse o transformarse en la figura 3. En ese caso, vamos a ver la primera proposición, dice que la imagen de O corresponde a H. Es decir, que este punto O se trasladó y se convirtió en H. No.
es falsa. Este punto O le corresponde el punto F. Si vemos la figura 2, al trasladarse, lo único que hace es moverse en este caso hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, este vértice coincidiría con el F. Esos serían los puntos imágenes. O sea, el punto F sería imagen de O. El punto E sería imagen de L. El punto H de M y el punto G de N. Entonces, la primera proposición es falsa, no es cierta. La segunda proposición nos dice que la traslación se hace x más 8, y más 4. Resulta ser que todas las traslaciones solamente se pueden hacer en estas direcciones, en las direcciones de los ejes, ¿verdad? Sería hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Cuando yo me traslado hacia la derecha, la cantidad de espacios a la derecha se van a representar con un número sumado al eje X, a la coordenada X, perdón, no al eje. Si yo me traslado hacia la derecha. Si yo me traslado hacia la izquierda, eso se va a representar restándole a la coordenada X esa cantidad de espacios que yo me trasladé hacia la izquierda. Y si yo me traslado hacia arriba, entonces va a ser sumarle a la coordenada Y esa cantidad de espacios en donde yo subí. Y si es hacia abajo, pues entonces es restándole al eje Y esa cantidad de espacios. Entonces, la proposición dice, X más 8 quiere decir que me trasladé a la derecha 8 lugares. Entonces, puedo empezar desde cualquiera de estos puntos. Puedo empezar desde el O, el N, cualquiera. Y voy a trasladarme 8 lugares hacia la derecha a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego dice Y más 4, o sea, 4 hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y efectivamente llegué al punto imagen. El punto O se trasladó 8 a la derecha, 4 hacia arriba y quedó coincidiendo con su punto imagen. Por lo tanto, esa sí es verdadera. Esta es verdadera, solo la opción 2 es verdadera. La pregunta 17 dice que consideremos las siguientes proposiciones. Una forma de obtener la figura 2 es aplicarle una reflexión a la número 1 sobre el eje Y. Bueno, veamos. El eje Y, claramente es este, ¿verdad? Este que estoy marcando aquí con rojo. Disculpen el pulso. Entonces, ese sería el eje Y, el eje de simetría. Si nosotros utilizamos ese eje de simetría, ¿será que la figura 2 y la figura 1 coinciden? No, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque recordemos el concepto de que el eje de simetría nos permite doblar el papel donde están esas figuras. Si yo doblo el papel por el eje Y, la figura 2 y la figura 1 no van a coincidir. No van a coincidir. Entonces, es falsa. De hecho, coincidirían la 1 con la 3. Esas sí coincidirían, pero la pregunta dice la 2 con la 1. Entonces, esas no. Ahora, si el eje de simetría fuera otro, entonces sí podrían coincidir la 1 y la 2. Por ejemplo, si el eje de simetría fuera el eje X, pero no lo es. La definición formal o la manera formal, sin pensar en doblar el papel, sería que ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría, pero el eje de simetría debe estar en medio de las dos y el eje Y no está en medio de la figura 1 y 2, por lo tanto no aplica. La segunda proposición dice que una forma de obtener la figura 1 es aplicarle a la figura número 2 una rotación de 90 grados con dirección de derecha a izquierda, es decir, un giro antihorario y centrado en el origen de coordenadas. Entonces vamos a recordar cómo se hace una rotación. Para repasar rotación conviene saberse este cuadro. Este cuadro resume las transformaciones que va teniendo un par ordenado o un punto X, Y según la rotación que se vaya haciendo en los ángulos cuadrantales en sentido horario o antihorario. Así, por ejemplo, la rotación 90 grados horario y la 270 antihorario son iguales, o sea, en este caso la transformación sería de esta manera.
Lo mismo sucede con la de 180 horario y antihorario y las otras que se muestran acá. Bueno, en la pregunta que estamos analizando nos piden hacer una rotación de 90 grados antihorario, así que lo que vamos a utilizar es esto que estoy aquí circulando. Esa va a ser la clave, la pista para poder hacer esa rotación. Entonces hagámosla. Como veíamos en el cuadro anterior, la rotación de 90 grados antihorario se rige por esta clave, menos y, x. Entonces, vamos a aplicar eso a la figura número 2. Entonces, la figura número 2 tenemos 4 vértices. El vértice L, que es el punto menos 5, menos 1. Tenemos el vértice O, que es el punto menos 2, menos 1. Perdón, aquí me faltó el menos. El vértice N, que sería el punto menos 3, menos 3. Y finalmente el vértice M, que sería el punto menos 6, menos 3. A todos esos puntos yo les voy a aplicar esta transformación que sería la de 90 grados antihorario. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Según esto, la que era Y, le voy a cambiar el signo y la voy a poner de primero. Entonces, aquí, la que era Y es el menos 1. Entonces, la voy a cambiar de signos y la voy a poner de primero. Por eso va a quedar 1. Y luego pongo la que era X. La X era menos 5. Hago lo mismo con el siguiente par ordenado. La que era Y la pongo de primera y le cambio signos. Y la X la copio igual, pero de segunda. Luego dice, la que era Y la pongo de primera, pero le cambio signos. Y la que es la X la pongo de segunda, pero sin cambiarle el signo. Y lo mismo en el otro vértice. Entonces quedaría 3 y menos 6. Estos nuevos puntos que salieron acá, estos puntos deberían coincidir con la figura 1. Veamos, el punto 1, menos 5. El punto 1, menos 5 ni siquiera está representado acá. El punto 1, menos 2. El punto 1, menos 2 ni siquiera pertenece a la figura 1. O sea, ninguno de estos vértices, al aplicarle una rotación de 90 grados en sentido antihorario, ninguno de ellos coincide con la figura 1, que era la que se suponía que se obtenía. Por lo tanto, esa proposición es falsa, no es verdadera. Ahora analicemos la pregunta 18. La pregunta 18 dice que una forma de obtener la figura 3 es aplicarle a la figura 2 una homotesia con centro en el origen de coordenadas y razón k igual a menos 1. Bueno, como nos dan la razón k, sencillamente tenemos que tomar la figura 2, cada uno de sus vértices, los cuales ya habíamos sacado en la pregunta anterior, y aplicarles la razón k, es decir, multiplicarlos por menos 1. Entonces vuelvo de nuevo a escribir los vértices. El vértice L es el punto menos 5 menos 1, el vértice O es el punto menos 2 menos 1, el vértice N es el punto menos 3 menos 3 y finalmente el M es el punto menos 6 menos 3. Ok, a esto les vamos a aplicar la razón k igual a menos 1. Significa que hay que multiplicar por menos 1 cada una de las coordenadas. Entonces, si yo multiplico por menos 1 el menos 5, el resultado da 5. Y si yo multiplico menos 1 por menos 1, el resultado da 1. Ahora hago lo mismo con el siguiente vértice. Menos 2 por menos 1 da 2. Menos 1 por menos 1 da 1. Hago lo mismo con el otro. Menos 3 por menos 1 da 3 y lo mismo acá. Y finalmente menos 6 por menos 1 da 6 y menos 3 por menos 1 da 3. Ya tenemos los 4 nuevos vértices. Se supone que esos 4 vértices obtenidos tienen que coincidir con los de la figura 3. Entonces veamos. El punto 5,1
El punto 5,1 es el punto G. Vamos bien. El punto 2,1 es el punto H. El punto 3,3 es el punto E. El punto 6,3 es el punto F. Entonces, cada uno de los resultados de multiplicar por menos 1 estos vértices de la figura 2 nos dieron como resultado los vértices de la figura 3. Quiere decir que esta proposición sí es verdadera. Sí es verdadera porque sí coincidieron los vértices. La segunda proposición dice que una forma de obtener la figura 3 es aplicarle a la figura 2 una rotación de 180 grados con dirección de derecha a izquierda, es decir, un giro antihorario y centrado en el origen. Como habíamos visto en el cuadro, la rotación de 180 grados es la misma, ya sea para la derecha o para la izquierda. Y la pista que aplica sería esta, menos x menos y. Es decir, vamos a tomar cada uno de los vértices de la figura 2, otra vez vamos a tomar los vértices de la figura 2, porque esa es la que estamos transformando, y vamos a aplicar esta rotación. Es decir, al que era X le cambio el signo, sería 5, y al que era Y también le cambio el signo, sería 1. Ahora hacemos lo mismo con el vértice O. El vértice O era menos 2, menos 1, y le aplico esta rotación. Entonces sería, al que era X, le cambio el signo. Entonces quedaría 2 positivo. Y a la Y también le cambio el signo, 1 positivo. Hago lo mismo con el otro vértice. El vértice N sería menos 3, menos 3. Sería, cámbiale el signo a la X y cámbiale el signo a la Y. Quedaría 3, 3. Y a la M, hágale lo mismo. A la M, que sería el vértice menos 6 menos 3, dice cámbiele los signos, porque eso es lo que dice la pista para rotar 180 grados. Entonces esto se me convertiría en el vértice 6,3. Cuando yo comparo estos 4 vértices con la figura 3, me doy cuenta que coinciden estos vértices con los puntos H, G, F y E. Por lo tanto, quiere decir que esta proposición también es verdadera, porque los vértices coincidieron. Entonces, ambas son verdaderas.